Amén. Vamos a entrar a la palabra, Éxodo capítulo 15, versículo 22. Let's go into the word, Exodus chapter 15, verse 22. Esta mañana tengo una palabra de Dios para su vida, amén. This morning I have a word of God for your life. Dile al vecino que está al lado, prepárate porque Dios va a hablar contigo esta mañana. Vamos. Say to your neighbor, prepare yourself because the Lord will speak to you this morning. Si se puede poner de pie por un minuto, así reverenciamos la palabra. If you could stand to read the word, please. Leemos escritura honrando al Padre, al Hijo y la unción de su Santo Espíritu. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo: si eres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de tus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Versículo 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. And the word is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days they traveled in the desert without finding water. When they came to Marah, they could not drink its water because it was bitter. This is why the place is called Marah. So the people grumbled against Moses, saying, "What are we to drink?" Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became fit to drink. There, the Lord issued a ruling and instruction for them to put them to the test. He said, "If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you." Then they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees, and they camped near the water. Amén. Puede sentarse. You may be seated. Aun cuando Jesucristo no había descendido a la tierra y se había manifestado, Even before Jesus had descended to the earth and manifested, aun cuando el Espíritu Santo no había descendido sobre su iglesia, even before the Holy Spirit had descended on his church, podemos ver la divina Trinidad en acción y ser manifestada en este pasaje. we could see the divine Trinity manifested in this verse. Podemos ver cómo Dios en su divinidad se expresa al ser humano. We could see how God in his divinity expresses himself to Y human usted beings. estaría pensando, pero ¿dónde está Jesús y dónde está el Espíritu Santo? And you may be thinking, where's Jesus? Where's the Holy Spirit? Pero vamos a viajar a través de este mensaje, de esta palabra, y vamos a observar cómo Dios habla a su pueblo. But we will travel through this message and this word, how the Lord speaks to his people. La historia cuenta de que en este momento, hacía 3 días, Israel había tenido una gran victoria. The Bible explains that 3 days ago, the people of Israel had a very big victory. Dice que ellos habían salido del Mar Rojo, It said that they had just crossed the Red Sea, el lugar donde Dios había dividido las aguas y ellos habían pasado en seco. where the Lord had divided the waters and they crossed on dry earth, El lugar donde el Señor había destruido a sus enemigos. where the Lord had destroyed their enemies. Y habían salido de una gran victoria. And they had just encountered, Ellos iban gozosos, ellos iban contentos por el desierto. they just had a great victory. They were joyful in the desert. Dice que María y las danzarinas empezaron a danzar y a hacer un cántico nuevo al Señor. It said that Miriam and the rest of the women that were there starting to Se dance parece and praise cuando the usted Lord. escucha la voz de Dios y Dios le responde una oración que por años usted ha estado clamando a Dios. It's kind of like when you've been praying to the Lord for something and he finally answers. Se parece cuando el enemigo ha sido derrotado y usted lo puede ver con sus propios ojos. It's like when the enemy have been defeated and you can Y see puede it. palpar la victoria de Dios en sus And you manos. can feel the victory Puede of the ver el Lord in
respaldo hands. de Dios en usted. You could see God Así responding venía to you. Israel cuando salía del Mar Rojo. This is how Israel was when Pero they came dice out la of the Red escritura aquí en Sea. el versículo 22 But in verse 22 it que says entraron en el desierto. that they went into the desert, Y el the desierto es wilderness. sinónimo de la prueba. And this signifies El trials. sinónimo es el desierto es sinónimo del día malo en su vida. This represents a bad day in your life. Y dice que no pasaron más que 3 días cuando ellos empezaron a tener necesidad de agua. And it says that it had happened 3 days that they started to need Muchas water. necesidades encontramos en el desierto. We find many needs in the desert. En el desierto encontramos lo que llamamos el amor y el respaldo de Dios. In the desert we find the love of God. La necesidad del compañero que esté a tu lado. The need of your neighbor. La the person necesidad that's de with ver you. a Dios. The need to see God. Pero dice la escritura que ellos tuvieron una necesidad apremiante y fue la falta de agua. But they had a big need. It's because they Y had si no yo water. quiero espiritualizar un poquito esto, puedo decir que no solamente era un agua física, And if I want to take this into the spiritual, porque it wasn't just physical water. usted tiene que saber que el agua en el mundo espiritual representa el Espíritu Santo de Dios. You have to know that water in the spiritual Vamos, represents usted the Spirit sabe of lo que God. le estoy hablando. You know what I'm speaking of. El agua representa el Espíritu de Jehová. The water represents the Holy Spirit ¿Dónde of está God. eso en la palabra? Juan capítulo 7 versículo 37. Where is Jesucristo that lo in the dijo. word? John 7:37, where Jesus said, Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. on the last day, the great day of the feast, Jesus stood up and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Y dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. It says, he who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Y el versículo 39 dice, y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. And in verse 39 it says, but this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. Porque todavía el Espíritu Santo no había descendido porque Cristo no había sido glorificado. For the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet Entonces glorified. yo puedo ver de que el pueblo de Israel no solamente tenía necesidad de un agua física, So I could see that the people of Israel didn't only need physical water. tenía necesidad del Espíritu de Dios en sus vidas. They needed the Spirit of God in their lives. Cuando tú estás en el desierto, When you're in the desert, cuando tú estás en el día malo, when you're having a bad lo que day, más tú deseas es ver el Espíritu de Dios obrando a tu favor. what you ¿Cuántos need dicen the amén? most is to see God working in your favor. El desierto es el momento de las The dificultades. desert is the moment of difficulties. Pero dice la escritura que el pueblo, cuando se vio en esta necesidad, empezó a murmurar a Dios. But the Bible says that when the people saw this, they started to grumble before the Lord. ¿Cuántos de nosotros en ese día de la angustia empezamos a murmurar a Dios? How many times have us, in the midst of trials, started to grumble to the Lord? Dice la escritura en el versículo 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Y el pueblo murmuró contra Moisés y le cuestionaron, ¿qué hemos de beber? In verse 23 it says, now they came to Marah. They could not drink the waters of Marah because they were bitter. And they complained against Moses, saying, what shall we drink? Ellos caminan 3 días y se encuentran un oasis en medio del desierto. They walked 3 days and they encountered an El oasis. problema que ese oasis tenía aguas amargas. The problem is that oasis has bitter waters. ¿No se ha encontrado usted en situaciones donde cree que encontró la solución del problema y de repente ve que no es lo que usted estaba esperando? Have you been in that situation where you think you found a solution to a problem and then it's not? Y aquí me llama la atención porque este pueblo tenía que entender algunas cosas. And this draws my attention because the people had to understand some Creo things. que esa necesidad manifestaba la carencia espiritual que tenía este pueblo. I think this need revealed the need that they had for the Creo Spirit que of cuando God. nosotros murmuramos al Señor, manifestamos la falta de conocimiento a Dios. I think when we grumble before the Lord, this reflects our lack of understanding. Pero esto no termina aquí.
But this doesn't stop here. Porque dice la escritura que ese oasis se llamaba Mara, se llamaba amargura. Because the Bible says that this oasis was named Mara, bitter. Y ellos cuando están murmurando, Moisés hace lo que cada uno de nosotros deberíamos de hacer en el tiempo del desierto. And when they were grumbling, Moses did what each of us should do in the desert. Versículo 25, pero Moisés clamó a Jehová. Verse 25, but Moses cried out to God. O sea que en pocas palabras, en el momento de la dificultad de la prueba, lo que tenemos que hacer no es murmurar, sino clamar a Jehová. So in the middle of our trial, we should not grumble, but cry out to the Lord. O sea, en el momento de la necesidad hay que pegar un grito, pero no a la gente, sino a Jehová. In the moment of your need, you should shout not to the people, but to God. Mientras el pueblo estaba murmurando, Moisés estaba clamando. While the people were grumbling, Moses was crying out to God. Porque el verdadero líder sabe a quién tiene que clamar. Because the true leader knows to whom El he must call verdadero out to. discípulo de Dios clama al Padre para que solucione el problema. The true disciple of God calls to the Lord to solve the problem. Y dice la escritura And the Bible says que Jehová le mostró un árbol. that the Lord showed him a tree. Y yo aquí veo a Jesucristo. And here I see Jesus. What? Primero miré al Espíritu Santo a través del agua. First I saw the Holy Spirit through the water. Y después veo que cuando Moisés clama, Dios le muestra. And then I see that when Moses calls out, God shows him. Cuando usted clama, Dios le contesta. When you call out, God Cuando shows usted you. clama, Dios da visiones. When you call out to God, He gives you a vision. Cuando usted le grita al Señor, Él empieza a indicar lo que usted debe de hacer. When you cry out to God, He starts to give you Y dice indication que of lo what you should primero que le hace es que le muestra un do. árbol. And the first thing He says is shows him a Y tree. en este árbol yo veo a Jesús. And in this tree, I see Jesus. Esto no es la primera vez de que Dios le muestra a Moisés o a la humanidad un árbol This is not the first time that God shows men a tree como la solución a una temporada de amargura. as the solution to a moment of bitterness. Desde el Génesis el Señor está hablando de que este árbol representa a Cristo. From Genesis, the Lord is talking about the tree, how it represents Christ. Génesis capítulo 3 versículo 22. Genesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Cuando Eva y Adán pecaron, Then the Lord God said, behold, the man has become like one of us to know good and evil when Adam and Eve sinned. así que vamos a poner dos serafines, dos ángeles, para que no alcancen su mano, escuchen bien esto, y tome también del árbol de la vida y coma. And he said, let us put two angels there so that they don't take from this tree and eat. Ese árbol de la vida se llama Jesucristo. That tree of life and death is Jesus. Así que cuando el Señor le dice a Moisés, dirige tu vista sobre aquel árbol, le está diciendo, ese árbol representa a Jesús. So when the Lord tells Moses, look at that tree represents Jesus. Y no solamente en Génesis el Señor habló de que el árbol pertenecía a Cristo. And not only in Genesis he spoke of this. Apocalipsis capítulo 2 Lucas capítulo 23 versículo 28. Luke 23:28. Jesús también hizo referencia a él mismo como el árbol de vida. Jesus also made reference to himself as the tree of life. Pero Jesús vuelto hacia ellas le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque si el árbol verde le hacen estas cosas, ¿qué serán de las ramas secas? But Jesus, turning to them, said, daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. For if they do these things in the green wood, what will be done in the dry? ¿Sabe qué está diciendo Jesucristo? Yo soy el árbol de vida que resguardaron en el huerto del Edén. You know what he's saying? I am the tree of life. Pero en Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 también habla de este árbol de vida. But in Apocalypse or Revelations 2:7, it also speaks of this. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. He says, he who has ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Al que venciere, le daré de comer del árbol de vida de Jesús. To him who
who overcomes, I will give to eat from the tree of life of Jesus. Apocalipsis capítulo 22 versículo 12. En medio de la calle de la ciudad, Revelations 22:2, in the middle of the street, del uno al otro lado estaba el árbol de vida que produce 12 frutos. and on either side of the river was the tree of life which bore 12 fruits. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. The leaves were for the healing of the nations. ¿Y qué estaba diciendo en Éxodo? And what was he saying in Exodus? Le dijo a Moisés: si ellos escucharan mis mandamientos y prestasen oídos a mi He voz, said, if they pay attention to my decrees and yo lo listen voy to a me, sanar. I will heal. Yo le voy a entregar ese árbol I de will vida. give them that tree of Pero life. ¿sabes lo que sucede en este momento? But you know what happens in this Moisés moment? ve el árbol Moses sees the y tree, le dice el Señor: toma ese árbol y échalo en las aguas de la amargura. and he says, take from the tree and put it in the waters, in the bitter waters. El oasis sin el árbol es un oasis amargo. The oasis without the tree is bitter. La vida antes de Cristo son aguas amargas. Life before Christ is bitter. Pero cuando Cristo entra a las aguas, que es el árbol, es But when Christ comes into the water, which is the tree, yo veo que antes de que ese árbol sea puesto en las aguas son aguas amargas. I see that before the tree is placed in the water, they're bitter. Así es la vida del ser humano antes de Cristo. That is our life before Jesus. Lleno de decepciones, Full of deceptions, de malas decisiones, bad decisions, de fracasos, of failures, de angustia, anguish, de amargura, bitterness, de aflicción. afflictions, Todo es amargura. all of that Pero bitterness. cuando viene Cristo endulza tu alma. But when Jesus comes, he sweetens your Dije, soul. cuando viene Cristo endulza tus aguas. When Jesus comes to you, he sweetens your waters. Y dice la escritura que fue echado en las aguas. And the Bible says that it was thrown into the waters. Fue arrancado el árbol. It was rooted, uprooted, Así como Cristo fue arrancado de la tierra. just like how Christ was uprooted from the earth. Cuando un árbol es arrancado ya no puede tener vida, porque tiene que morir para endulzar, para dar vida. When a tree is uprooted, it can no longer live because it has to die to give life. ¿Alguien me está siguiendo lo que estoy diciendo aquí? Is anyone following what I'm saying? Dice, y las aguas se endulzaron. And it says the water became sweet. ¿Sabes a qué yo veo esta acción? Veo al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. You know, in this I see the sacrifice of Jesus on the cross. Porque veo el sacrificio de Jesús, porque veo un árbol que se arranca. Why do I see Jesus' sacrifice? Because I see a tree that has been Y uprooted. Jesucristo lo dijo de esta manera: es necesario que el grano muera para que pueda dar su fruto. And the Lord said it's important for the grain to die so that it could give its fruit. Entonces, cuando el árbol es arrancado, me estoy dando cuenta que ya no va a tener vida, pero va a dar dulzura, va a dar vida al pueblo de Israel por medio de las aguas. So when the tree is uprooted, it will no longer live, but will give life. Y digo que ese es el sacrificio en la cruz, porque lo que viene más adelante es todavía más poderoso. And I say this is the sacrifice of the cross because what comes is even more powerful. Dice la escritura que ahí entonces les dio mandamientos, ordenanzas, y allí los probó. And it says that he gave them decrees and instructions, and there he tested them. La Biblia no relata qué tipo de ordenanzas le dio el Señor en ese momento, The Bible doesn't say what type of instructions he gave them at porque that todavía moment, no habían llegado al monte Sinaí donde les dio toda la ley. because they had not arrived to Mount Sinai. Pero yo, where he como gave soy them un the poquito law. imaginativo, But I'm a little bit imaginative. yo creo que el Señor llegó, I think that the Lord le came, dio un golpecito en la cabeza he gave him a little knock on the y head, les dijo: ¿cuándo ustedes van a dejar de murmurar en medio del desierto? and he said, when are you going to stop grumbling in the ¿No han desert? entendido que también en el medio del desierto yo puedo crear un oasis y puedo crear algo? Didn't you understand that in the middle of the desert I can create an oasis? Yo no sé qué tipo de ordenanza le dijo, I don't know what instructions pero he les gave them. estaba enseñando que si hay un hombre, hay una mujer que clama a Dios, Dios puede resolver en medio del desierto. But I know that he was telling Yo them no that there's a sé man or cómo woman los that cries out to probó, the Lord.
He can resolve the situation. Yo no sé cómo los probó, I don't know how he tested them, pero solo le faltó 3 días, solamente 3 días a ellos but just in 3 days, para murmurar delante de Dios. they started to grumble before the Lord. Yo veo la vida antes de Cristo y después de Cristo. I see life before Christ and after Christ. Ahora, lo que viene es todavía aún más impresionante. And what follows is even more amazing. Porque dice en la escritura que cuando él echó el árbol en las aguas, Because the Bible says when he put the tree in the waters, las aguas se endulzaron. the waters became sweet. Pero dice en la escritura que después que le dio las ordenanzas, But the Bible says that after he gave them the instruction, dice en la escritura que llegaron a Elim. it says that they came to Elim. Yo hice mi tareita y empecé a averiguar cuál era la distancia entre Mara y Elim. I did a little homework and I tried to see what was the distance from Mara to Elim. La escritura dice que ellos caminaron desde el Mar Rojo hasta Mara 3 días. The Bible says that they went from the Red Sea to Mara and it took them 3 days. O sea que caminaron alrededor de unas 60 millas en esos 3 días. So they walked approximately 60 miles in those 3 days. Pero la distancia entre Mara y Elim son apenas 5 millas. But the distance from Mara to Elim are 5 miles. Y según los expertos, usted puede caminar 6 millas aproximadamente en 2 horas. 1 hora por cada 3 millas. And the experts say you could walk about how many miles? 6 miles, 3 miles in 1 hour. 3 millas en 1 hora. Yo le estaba diciendo, escúcheme, 3 millas en 1 hora. 3 miles in 1 hour. O sea que mientras el pueblo estaba aquí en las aguas de la amargura, So while the people were in the bitter waters, mientras aquí el pueblo estaba murmurando contra Dios, while the people were grumbling against God, apenas 2 horas más adelante encontramos a Elim. just 2 hours ahead we found Elim. Y dice la escritura que en Elim se encuentran 12 fuentes de agua And then it says that in the Bible that they found 12 fountains y of water 70 palmeras para que puedan descansar. and 70 palm trees so they could rest. Lo que la Biblia me indica y me revela What the Bible reveals to me es que a veces nosotros estamos en Mara murmurando contra Dios, is that sometimes we're in Mara grumbling against nadando en God, las aguas de la amargura, swimming in the waters of de la bitterness, disolución, if dissolution, del fracaso, of failures, pensando que toda la vida se ha acabado, thinking that life is que no over, tenemos solución a nuestros that there's no problemas. solution to Y our problem. apenas 6 millas más adelante And just 6 miles back hay una gran before, fuente de bendición para tu vida. there's a great spring of blessing to your life. A veces hemos caminado tanto Sometimes we walk so y much, estamos cansados del desierto, we're tired of the desert, pensamos que nunca vamos a llegar we think we won't make it, y apenas llegamos al momento de la amargura. and then when we get to the place of bitterness, Lo único que nos falta son 2 horas para llegar a las fuentes inagotables. you're just 2 hours away from getting to your blessing. ¿Qué me está tratando de decir, pastor? What are you trying to say, Pastor? Lo que estoy tratando de decir de que si estás en un momento de esos en tu vida What I'm trying to say that if you're in that situation donde no tienes fuerzas, where you're no longer strong, donde estás cansado, where you're tired, donde estás lleno de problemas, where you're full of problems, quiero decirte algo de parte de I Dios. want to tell you something from Solo the tienes Lord. que caminar un poquito más y vas a encontrar una fuente inagotable. You just have Vamos. to walk a little further and you'll find ¿Habrá a alguien que spring- cree esta palabra? a spring of flowing De water. que solamente tienes que caminar un poquito y vas a encontrar una gran fuente de You parte just de have Dios. to walk a little further and you'll find that fountain of water. ¿Qué significa Elim? What does that mean? What does Elim mean? Elim significa Elim means el oasis the oasis en medio del desierto. in the midst of the desert. Y yo veo a Cristo también. Yo soy loco, yo veo a Cristo aquí también. I'm a little crazy. I see Jesus here too. Porque el desierto es el lugar menos probable para encontrar un oasis. Because in the desert is the least of places where you'll find an oasis. Pero eso es lo que me encanta de Dios. But this is what I love about God. Que en el lugar menos esperado Dios trae la solución al problema. In the least of your places that you think He brings Eso the es lo que me solution. encanta de Dios. This is what I love about Que God. cuando no hay soluciones humanas, Dios saca una solución divina. That where there's no human possibility, God brings a divine solution. Entonces, donde en medio del desierto ellos encuentran un oasis. So in the middle of the desert, they find an oasis.
Y dice la escritura que encuentran 12 fuentes de agua. And the Bible says they find 12 Vaya conmigo al versículo 27, lo dice ahí. springs of water. Y llegaron a Elim. Elim tipifica el lugar de descanso. And they came to Elim. Elim represents the rest. Elim representa a Cristo. It represents Christ. El lugar donde se termina la amargura. The place where bitterness ends. Donde hay 12 fuentes de agua. Where there are 12 springs of water. Y yo, como soy un poco imaginativo, las 12 fuentes de agua significan que hay una fuente por cada mes del año. And just since I'm a little imaginative, I think that there's a Igual voy a spring for tener every day of the year, every month of the year. Igual vas a tener la unción del Espíritu en enero, You en have the febrero, Spirit of God en in marzo. January, February, March. Porque Dios no depende de climas. Because God doesn't depend on the Porque Dios no weather. depende de que si hay un desierto o es un lugar donde no hay desierto. God doesn't care if there's a desert or not. Porque Dios no depende de la provisión terrenal humana. God doesn't depend on human provision, Dios depende de la bendición del cielo. but of blessings from heaven. Entonces yo veo 12 fuentes de agua. So I see 12 springs of water. Y ustedes saber And you should know que una fuente es un recurso inagotable. that a ¿Sí o no? fountain of water, a spring of water, is unstoppable. Cuando usted va a una fuente de agua, esa fuente está conectado a la tubería, al grifo del agua potable, ¿sí o no? When you go to a spring of water, it's connected to the threefold of water. Si la fuente tiene la particularidad If the fountain has the que el agua particularity nunca se agota. that the water never stops. Usted encuentra un laguito y ese laguito se puede evaporar, se puede ir terminando, secando. If you find a little lake, it could dry up. Pero una fuente es un recurso donde sale agua, sale agua, sale agua y nunca se termina el agua. But a fountain is a place where the water just keeps flowing and it Porque never es stops. una fuente inagotable. Because it's a fountain that's unceasable. Entonces lo que me revela la Biblia es de que en esa fuente So what the Bible tells me is in that fountain, y si yo quiero representar la fuente como la fuente del Espíritu Santo, and if I want to represent this like the significa fountain of the que Spirit, Elim voy a encontrar una porción y una administración del Espíritu Santo de una forma it inagotable. means that I will find the ministry of the Spirit in an unstoppable way. Una para cada mes. One for every month. Porque no depende del invierno. Because it doesn't depend on Porque winter. Dios no depende del verano. God doesn't depend on Porque summer, Dios no depende de la naturaleza. nature. Él vive en la eternidad y Él acciona en la eternidad. He lives in all eternity and he works Él no according está to sujeto a eternity. tiempo y espacio. He's not according to time and space. Y yo también puedo ver de que en Elín encontramos 12 fuentes que representan también a los 12 discípulos. And I can see that in Elim, these 12 springs also represent the 12 disciples. Porque los discípulos son aquellos que van a entregar el alimento, el agua, después de Jesús. Because these disciples are the 12 that are going to take the fruits after Jesus. ¿Cuántos eligió Jesucristo? How many did Jesus choose? Mateo capítulo 10 versículo 1, elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Matthew 10:1, and when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kind of sickness and all kinds of diseases. Yo cuando estaba estudiando esta palabra me di cuenta cuál era la membresía de Jesucristo, ¿sabía? When I was reading this word, I understood what was the membership of Jesus. Y aquí también está representada. And it is also represented here. Porque dice la palabra que también ahí encontraron 70 palmeras en medio de Elín. And it says that they also found 70 palm trees. Y esas 70 palmeras representan no solamente a los 70 ancianos de Israel, And they don't only represent the 70 elders of Israel, sino también los 70 discípulos que Jesucristo agarró para enviar a predicar las buenas nuevas del reino. but ¿Alguien me está also the escuchando? 70 disciples that the Lord chose to preach the word of God. Lucas capítulo 10 versículo 1. Después de estas cosas,
designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad, al lugar a donde él iba de ir. Luke chapter 10 verse 1. After those things the Lord appointed 70 others also and sent them 2 by 2 before his face into every city and place where he himself was about to go. Dice, y a sanar todas las enfermedades que en ella hay, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. And heal the sick there, and to say to them, the kingdom of God has come near you. ¿Sabes cuál era la membresía? ¿Cuál era el liderazgo de Jesucristo? You know what was Jesus' membership, his leadership? 12 discípulos y 12 70 disciples discípulos más. and 70 other elders. Entonces yo veo, ven para acá, tú eres Elín. So I see, Javier, ven para acá. Javiercito y Ever, ven aquí, ponte acá. Párate aquí. Yo veo a Elín, I see Elim que representa a Cristo, that represents Christ, donde está el oasis. where the oasis is. Y en ese Elim se encuentran 12 fuentes And in that Elim, there are 12 springs que representan los 12 discípulos que van a propagar, que van a diseminar la palabra de Dios, el reino de Dios. that are going to spread the kingdom of God. Y después de ellos veo a 70 discípulos más representados por Ever, And after them, I see 70 other disciples que van a represented ser by Eber, enviados para predicar también la palabra. that are also going to be sent to preach the word. En Éxodo capítulo 15 versículo 22 In Exodus 15, miramos el 22, ministerio de Jesús accionando. we see the ministry of Jesus in action. Jesucristo, Jesus, 12 discípulos que significan la unción del Espíritu Santo porque eran fuentes inagotables. 12 disciples, which represent the Spirit of God. ¿O no dijo Jesucristo a ellos: no se vayan de Jerusalén Or did not Jesus say, do not leave Israel hasta que qué? before, Hasta que sean investidos con el poder de lo alto, haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios. until the Holy Spirit has descended? So, estos 12 discípulos representan la unción de esa fuente. So the 12 disciples represent the anointing. Ustedes se recuerdan que en Samaria, cuando Felipe había predicado la palabra, oraba por los enfermos. Do you remember in Samaria when Philip prayed for the sick? A un brujo se convirtió. To some, they did accept the Lord. Pero dice la escritura que no había sido derramado el Espíritu Santo sobre ellos. But the scripture said that the Holy Spirit did not descend. ¿A quién mandaron a llamar? So who did they call? A uno de los apóstoles, a Pedro, a One Juan. of the apostles. ¿Sabes Peter, por qué? John. Porque los apóstoles cargaban las fuentes inagotables de la unción que Because había the sido derramada apostles sobre ellos. carried- ¿Alguien me está siguiendo? The unceasing Spirit of God. Los 70 discípulos eran para propagar el evangelio, The 70 disciples were to spread the para the traer kingdom, sombra en el reino de Dios. to bring the word on the kingdom of God. Pero ellos dos se cargaban la unción. But these 12 held the Spirit. Estos 12 discípulos no hicieron lo que los profetas, lo que los discípulos hicieron, los 12 discípulos. The 70 disciples did not do what the 12 disciples did. ¿Saben lo más hermoso que tenemos nosotros como iglesia? You know what the most beautiful thing is that we possess as a Dice la church? escritura de que él vino a ser de muchos pueblos, de dos pueblos uno, The Bible says that he came to make of a lot of people one. y que ahora nosotros estamos completos en Cristo. And now we are complete in Christ. Entonces, ¿sabes lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? So know what Jesus did on the cross ¿Tú of sabes qué es lo que Calvary? hizo Cristo con la iglesia? You know what Christ did with the church? Unió a los apóstoles con él. He united the apostles with him. Unió a las palmeras con él. He united the palm trees with him. Escuche esto. Listen to this. Ahora usted, la iglesia, está en el Elim con la unción de los 12 apóstoles y con... Alguien Now, me the tiene que church seguir is lo in que estoy Elim hablando. with the anointing of the 12 disciples.
ha unido este ministerio y lo ha entregado a la iglesia. There are millions of ministries and it has been given to the church. Por eso es que ahora usted está en Cristo, está en el link. So that's why you're in Christ. You're Carga in la me. unción del Dios Todopoderoso. You have the anointing Y es of God. descanso para aquellos que escuchan la palabra a And través de it's usted. also Gracias. spread to those that listen to the word. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Praise the Lord. Termino con esto. And I finish with this. Termino con esto. Versículo 26. Verse 26. Dice que ahí mismo le dio mandamiento. Versículo 26. Verse 26, it said that he gave them commandments and statutes. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, If you diligently heed the voice of the Lord your God, e hicieres lo recto delante de tus ojos, de and sus do what ojos, is right in his eyesight, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos tus estatutos, give ear to his commandments and keep all his statutes, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios la enviaré a ti, I will put none of the diseases on which I have brought on the porque Egyptians. yo soy Jehová tu sanador. For I am the Lord who heals you. Qué coincidencia What a coincidence que esto está el versículo antes de que llegaron a Elim. that this is right before they arrived at Elim. Qué coincidencia. What a coincidence. Qué coincidencia que para llegar a Elim primero les da las directrices de cómo hacerlo. How is it that before they get to Elim, he gives them instructions on how to get there? Todos queremos la fuente, We all want the fountain. todos queremos la unción, We all want the anointing. todos queremos ser sombra para los demás, We want to be a shadow for the others. todos queremos cargar el poder de Dios. We want to all have the power of God. Pero el versículo 26 nos da las directrices cómo podemos llegar a Él. But in verse 26, it gives us instructions. Se lo on what to repito. do. I repeat. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, If you diligently heed the voice of the Lord your God si hicieres lo recto delante de sus ojos and do what is right in his sight, y dieres oído a sus mandamientos give ear to his commandments y guardares todos tus estatutos, and keep all his statutes, puedes tomar posesión de Elim. you could take possession of Elim. Yo quiero recapitular en esto. And I want to just go on this. El desierto, The desert, el lugar de la prueba. the place of trials, Mara, el lugar de las aguas amargas. Mara, the place of the bitter waters, La vida del ser humano antes de Cristo. the life of a person before Christ, El árbol que representa, que es arrancado y representa el sacrificio en la cruz de Jesús entregando su vida. the tree that is uprooted, which represents the sacrifice of Jesus, Es cuando lo aceptamos. is when we accept him, Y Elim, and Elim, vivimos en la unción y en la gloria de Dios. living under the anointing and Vivimos glory en of el God. lugar que está debajo de sus palmeras, de sus alas. We live under the place where we're under his palms. Le his llaman wings. el lugar de descanso. It's called the place of rest. Ahí nos quiere llevar el Señor esta mañana. There's where God wants to